Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se nos están uniendo en este momento. Veo por aquí muchos nombres conocidos que ya han venido acompañándonos en esta jornada. Entonces, qué rico que nos den por acá su saludito a través del chat, que nos cuenten también quiénes de ustedes ya han participado en las dos jornadas anteriores, cómo les ha parecido. Mientras damos inicio, vamos a esperar como siempre unos 5 minuticos aproximadamente a que terminen de conectarse los demás participantes y, y ya damos pues como inicio a nuestra jornada del día de hoy. Entonces, buenas tardes a todos los que se nos están uniendo, a Ricardo, a Karen, a Beatriz, a Andrea, a Juliana. Yo sé que algunos de ustedes ya nos han acompañado en estas dos jornadas anteriores. Ana, muy buenas tardes, que nos saluda desde Paraguay. Bienvenidos nuevamente. Qué rico, Karen, nos ha acompañado en las dos charlas anteriores y ese es nuestro objetivo, poder ayudarles a ustedes y enriquecer un poquito más esos conocimientos que han adquirido a lo largo de su experiencia. Bueno, entonces yo creo que ya podemos ir dando inicio a nuestra última conferencia de esta jornada de actualización lasallista. El día de hoy tengo el placer de saludarlos desde nuestra linda Corporación Universitaria Lasallista. Pues para quienes no la conocen o no han tenido todavía la oportunidad de conocerla, les damos nuevamente la bienvenida. Hoy vamos a tener y a cerrar con una conferencia bastante importante. Entonces quiero darle paso a Luz para que Luz nos dé la bienvenida y presente al conferencista que nos estará acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estarnos acompañando en estas jornadas. Luz, bienvenida. Hola Daniela, muchísimas gracias. Me disculpo, la cámara no me quiere funcionar, pero bueno, les doy la bienvenida, les damos desde nuestra Universidad Lasallista la bienvenida a nuestro tercer y último día de nuestra primera jornada de actualización en Pequeños Rumiantes. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de futuras jornadas de actualización y de seminarios que podrían llegar a ser de su interés. Nuestra charla del día de hoy es diagnósticos de parásitos gastrointestinales más comunes en ovinos y en caprinos, y nuestro expositor del día de hoy es el doctor Leonardo Navarro. Es médico veterinario, magíster en ciencias veterinarias en la línea de parasitología veterinaria, tiene práctica en ovinos y en caprinos y 3 años de experiencia como analista de laboratorio de la Universidad de Antioquia. Es profesor de cátedra en el curso de parasitología veterinaria de también la Universidad de Antioquia. Doctor Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos desde acá del Laboratorio de Parasitología Especial de la Universidad de Antioquia. Por atrás van a ver chicos quizás pasando. Estamos con un laboratorio y uno muy contento como de dar esta charla. Entonces, la jornada pues me parece interesante y espero pues como aportarles en algo el conocimiento y también como por lo menos no vamos a salir siendo unos analistas en parasitología, pero sí vamos a tener una idea de esos parásitos comunes. Entonces, empecemos la charla, ¿listo? Yo comparto la pantalla. Si estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, sí le estamos viendo. Listo. Se mueve la diapositiva, ¿cierto? Sí, pero la estamos viendo, qué pena, doctor Leonardo, Ahí y está. como pequeñitas en modo presentación, no, no de tamaño completo. Ahí sí, Listo, muchas ahora sí. gracias. Listo, entonces, como comentaban, yo soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia. Todavía no soy magíster, soy estudiante de maestría en ciencias veterinarias en la línea de parasitología. Y mi experiencia comenzó desde estudiante, cuando inicié haciendo mis prácticas profesionales
En aquella época había una cooperativa pues acá en el departamento que estaba impulsando el consumo de la carne ovina y la producción de ovinos con sus productores, entonces tuve la gran oportunidad de estar como practicante en ese programa, y ese programa fue pues como muy provechoso y beneficioso para mi experiencia profesional, justamente porque además de estar como pendiente de esos animales que llegaban a planta de beneficio, también hacía asistencia técnica con muchos de los productores que eran proveedores de esta planta de beneficio, y básicamente la experiencia se basó en hacer asistencia técnica, hacer muchos coprológicos de estos animales. Esa era pues como mi función número uno en esta pasantía. Entonces, en estas producciones o en estas granjas de ovinos que se dedicaban a producir genética, a tener piedecrías o a vender pues, vientres comerciales, y también a proveer los corderos, nos dedicábamos a asistirlos, hacer los chequeos coprológicos, que enseguida pues vamos a ver por qué son importantes esos chequeos coprológicos en ovinos y en caprinos. Y eso, pues esa experiencia fue muy provechosa, como les comento, porque a la parte de estar haciendo los exámenes, iba haciendo la asistencia y podía hacer como esa relación entre el estado de salud de estos animales y cómo se había reflejado en esos coprológicos. Entonces, lo que les voy a comentar en esta charla, o como se titula la charla, que son parásitos más comunes en ovinos y caprinos, es precisamente porque desde el inicio de esa práctica hasta lo que he hecho hasta el momento como analista de laboratorio, han sido los parásitos con mayor presencia o que más fácil uno podría encontrar en estas muestras de coprológicos, y que básicamente su diagnóstico deberíamos pues como tenerlo en cuenta para poder hacer un manejo en las granjas. Acá vemos un ejemplo de esas granjas a las que les hacía asistencia técnica en esa época. Entonces, en Antioquia, por lo que han visto en otras charlas o sus conocimientos, saben que en Antioquia el pie de cría generalmente es en base, o con base, perdón, a animales catadín, dorper, también con cruces de Santa Inés. Acá vemos un ejemplo muy bonito de animales ovinos pues, en pastoreo con ganado. Acá lo que uno ve normalmente en algunas carreteras pues, del país y de Antioquia, ovejitas dentro de esos lotes de vacas pues, de producción de leche. Y acá otra fotico pues, de aquella época. También, además de estar en esa práctica, como les comentaba acerca de mi experiencia, he estado en un grupo de estudio o de investigación que hemos por lo menos publicado acá como este ejemplo en caso de parásitos, un caso de moncosis en un ternero que es como relevante pues en la región. Y también soy profesor pues de la cátedra de parasitología, específicamente con nematodos y con las pruebas diagnósticas que les voy a explicar enseguida. Entonces, ¿cuál es la importancia de los parásitos gastrointestinales? Entonces, sabemos que siempre nos mencionan que es de las causas o de las principales causas de mortalidad en los ovinos y caprinos. Algunos productores o algunos asistentes técnicos pues, de bastante experiencia a veces nombran como los parásitos como una de esas tres P, ¿cierto? Que ellos dicen pues, a modo coloquial que las ovejas y las cabras sufren por las patas, por los parásitos, y algunos dicen que por los pillos, ¿cierto? Entonces, por ahí hay otra P que se me olvida, pero generalmente los parásitos tradicionalmente se saben que afectan estas producciones. ¿Y qué tiene que ver pues que afecten? Pues una cosa es que haya presencia de esos parásitos y otra lo que ocasiona en el organismo. Entonces, caemos un ejemplo de unos estudios pues del mundo, de otros países, algunos son unos metaanálisis de otros estudios, algunos pues son estudios propios, pero la conclusión general o lo que discuten estos autores es que la presencia de estos parásitos gastrointestinales no solo me va a causar mortalidad en esos casos pues, crónicos, en donde verdaderamente sé cuál fue el causante de la muerte de este animal, en el caso de Moncus, por ejemplo, sino que también esas infecciones subclínicas son las que me llevan a que quizás yo no esté percibiendo esas pérdidas productivas, ¿cierto? Porque yo no voy a representado en mi animal las ganancias de peso, en la producción de leche,
que quizás haya mortalidad de mis corderos o mis cabritos y yo no me esté dando cuenta si por qué fue, ¿cierto? Quizás fue una coccidiosis. Entonces, las parasitosis gastrointestinales repercuten como factores limitantes en las producciones pues, a nivel mundial, precisamente porque a veces hay pérdidas que son desapercibidas y que no tenemos en cuenta. Y además pues los parásitos, además de tener un papel por lo menos directo con la patogenia propia del parásito, en el caso de Moncus que hablamos de la anemia que podría estar causando en estos animales, también es un problema a nivel metabólico. Pues, el Moncus, además de estar presente en el abomaso de los pequeños rumiantes, estar succionando sangre, estar causando una anemia que a veces se ve reflejada en las mucosas, la sola presencia del Hemoncus en el abomaso va a estar haciendo que ese abomaso esté perdiendo su estabilidad o su normalidad, ¿cierto? Entonces, el Hemoncus, además de estar haciendo un daño directo en ese abomaso o en el animal, pues precisamente por estar succionando sangre, el Hemoncus está dañando la mucosa del abomaso, ¿cierto? El Hemoncus no se queda en una sola parte de ese abomaso, sino que va perforando y con su estilete va haciendo daño en varias partes de ese abomaso. Él no se va a quedar quieto pues todo el día. Entonces, continuamente ese Hemoncus va a estar dañando esa pared o esa mucosa, perdón, del abomaso. Y además de estar causando esa pérdida de sangre, con ese daño de esa pared del abomaso, de esa mucosa, también va a estar repercutiendo que el abomaso no tenga su metabolismo normal. O sea, en el abomaso sabemos que va a haber cierto metabolismo y van a actuar ciertas enzimas, pero estas enzimas necesitan, por ejemplo, de un pH para poder hacer su trabajo. Entonces, tenemos unas proenzimas que si no está en un pH algo ácido, ellas no van a pasar pues, a su papel como enzima. Entonces, si el abomaso lo tenemos disfuncional, si el Hemoncus me está dañando esa pared del abomaso, entonces ese abomaso que está, o esa pared del abomaso que tiene ciertas glándulas que su componente o su trabajo es precisamente dar la producción, esa salida del ácido clorhídrico, por ejemplo, entonces ese abomaso no va a tener ese pH ácido donde esas enzimas puedan actuar, entonces son alimentos que no van a estar metabolizándose y de ahí para adelante, si podemos llamarlo así, el animal ya va a entrar como en un desbalance. Entonces, no es solo esa pérdida de sangre o ese daño pues mecánico y esa anemia que podría causar, sino que también el animal va a estar teniendo un daño en su metabolismo normal, que eso va casi que a ser como, si se puede llamar coloquialmente, un ciclo vicioso, ¿cierto? Tengo un animal que está débil porque está anémico, porque el Hemoncus está pues haciendo perder sangre, pero está tan débil el animal que no es capaz de ir a alimentarse, entonces no está teniendo pues no está adquiriendo los alimentos o los nutrientes que necesita de esos alimentos, y además no importa si el animal puede estar comiendo pues, o tenga las fuerzas suficientes para ir a buscar alimento, sino que el alimento que está consumiendo no se va a metabolizar y no se va pues hacer ese correcto metabolismo en el sistema digestivo. Entonces vean que todo va a estar siendo como una cascada, por así decirlo, y solo la presencia del Hemoncus, vean todo lo que pudo desencadenar en estos animales. Entonces el Hemoncus precisamente es como el ejemplo más grande, hablando de nematodos gastrointestinales, es porque es el que vemos más reflejados sus daños en nuestras granjas. ¿Qué más pasa con esos parásitos gastrointestinales antes de hablar de ese diagnóstico? Estos parásitos gastrointestinales, como los comenté, van a afectar la producción de pequeños rumiantes, no solo por el daño directo por las mortalidades, sino que en ese control de esos parásitos, Hemoncus, Copedia, Sertagia, Trichostrongylus, todo ese grupo de tricostrongilidos, nosotros para tratar estos parásitos normalmente haríamos un uso de fármacos antiparasitarios, pero ya se sabe, está reportado muchas veces y eso pues, es indiscutible, que el uso indiscriminado de estos fármacos nos lleva a resistencia, ¿cierto? Entonces, ese uso indiscriminado también es un factor limitante en la producción porque
por un lado, si no sabemos cómo utilizar estos fármacos, estamos gastando mucho dinero comprando cada vez moléculas distintas, comprando X o Y marca de fármaco sin pensar en el principio activo. Entonces, todos estos gastos de medicamentos obviamente van a estar incluidos en los costos de producción. Entonces, tanto uso indiscriminado de estas moléculas ha hecho pues que haya resistencias en las granjas pues, de producción, y que en Colombia, si bien uno esperaría a veces que consulta literatura y lo hace en bases de datos internacionales, uno quizás encuentre que reportes de Colombia no hay muchos, pero es de mi conocimiento, por lo menos es muy normal que últimamente con la pandemia hemos tenido muchas charlas, muchos diplomados, muchos cursos de muchos temas, entre esos caprinos y ovinos, y hay mucha gente en Colombia, de muchas universidades, muchas facultades, que están trabajando en ese reporte de esas resistencias. Entonces, es muy bueno pues que se esté haciendo esto, porque no se nos es tan raro que nos sigan hablando de resistencias, que muchas veces, por lo menos, cuando hablamos con un público parecido pues a los estudiantes, a los veterinarios, a los zootecnistas, que tienen un conocimiento más técnico y que quizás si hayan escuchado las resistencias, pues no se nos hace raro el tema, pero cuando vamos a hablar de los productores, a veces nos hacen falta evidencias para comentarles la problemática o el grado pues, de importancia de las resistencias. Entonces, por ese lado, esos reportes que están haciendo últimamente de resistencias en muchas granjas de Colombia, en muchas regiones, es importante que los tengamos en cuenta precisamente para que cuando vayamos a asistir a una producción, le podamos decir al dueño o al encargado de esa producción que vea que las resistencias sí son algo real, sí las estamos viviendo y que su control cada vez va a ser más difícil. ¿Listo? Esto por el lado como de esa introducción y la importancia de los parásitos gastrointestinales en las producciones. Ahora sí hablemos un poquito como cuáles serían esos parásitos más importantes o por lo menos los que uno encuentra comúnmente. Y también les voy a comentar cómo sería ese diagnóstico basado en pruebas que deberían tener los laboratorios pues, veterinarios, que son pruebas que hasta en este momento son del pool básico, por así decirlo, de esas ayudas diagnósticas que deberíamos realizar. Y también les comentaré de algunas pruebas que quizás no se hagan comúnmente, pero que también nos pueden servir como ese diagnóstico de parásitos gastrointestinales. Acá tenemos una tablita que la vemos en otro idioma raro para algunos, está en portugués, y les traje pues un libro reciente del año pasado que es de ovejas, cabras y camélidos de Sudamérica. Entonces ahí tienen para los interesados como alguna sugerencia para que vayan viendo en su literatura. Entonces esta tablita resume casi que lo que uno encontraría normalmente en los coprológicos, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno encuentra normalmente? Cuando hace un coprológico y que, por lo menos, si está hablando de nemátodos, uno encontraría que los tricostrongilidos, entre esos el Hemoncus, sean como los más comunes en estos animales, y que cada nemátodo, cada género que estamos viendo en esa tablita, aunque sean como con nombres algo raros y que quizás no podemos ni pronunciar, cada nemátodo de esos, cada género, va a tener como una parte del sistema digestivo en específico donde va a estar causando daño. ¿Eso en qué nos sirve? Más que de información general, nos sirve en el momento en que quizás tengamos un animal al que nos toque realizarle una necropsia porque pues, se murió el animal y no sabemos la causa de muerte y tengamos la gran sospecha de que fue por algún hemato gastrointestinal. Entonces, en el momento que hagamos la necropsia y hagamos pues, un recorrido de ese sistema digestivo, y encontremos alguno de estos nemátodos en una porción de ese sistema digestivo, probablemente, según la porción del sistema digestivo en que encontremos este nemátodo, podríamos clasificarlo, ¿cierto? No es lo mismo que yo saque un nemátodo del abomazo a que yo lo saque del intestino delgado, que si ahí vamos viendo la tablita, el Hemoncus y Ostertagia va a estar comúnmente en ese abomazo. En cambio, en el intestino delgado podríamos encontrar una Copelia, un Trichostrongylus, un nematovirus. Entonces vean que por esa parte teórica o que es como de esos libros de parasitología que a veces se nos olvida consultar,
nos pueden estar dando como una gran ayuda en ese diagnóstico. Entonces, ahí empezamos como con algo del diagnóstico, y es que en necropsias y según en la parte en donde encontremos ese nematodo, podríamos realizar el diagnóstico de ellos. En la tablita debajo de los tricostrongilidos vemos otros superfamilias que quizás por algunos no sean como muy comunes, y para mí tampoco lo son en el sentido de que no es común hacer diagnóstico de ellos, o por lo menos pues en la experiencia que tengo no he llegado a ver nematodos pulmonares en ovinos y caprinos. De pronto es por la zona acá en Antioquia o las partes de Antioquia que he examinado, quizás no sean como las zonas sí, el microclima más o el mejor microclima para estos nematodos pulmonares, pero probablemente alguien en Cundinamarca, en Boyacá, en otra región de Colombia, haya tenido problemas de muelerios, también de Diptocaulus, pues, que es un tricostringilido. Entonces, los nematodos pulmonares también son de importancia, pero por lo menos en mi experiencia no he tenido pues como esa fortuna, por así decirlo, fortuna para mí y desgracia pues para el animal, de encontrar estos nematodos pulmonares. Hablando ya de otros parásitos, estamos hablando de nematodos, hablemos de céstodos. En cuestión de céstodos, eso también es algo muy conocido por muchos. Lo más común es encontrar Moniesia. Entonces, Moniesia la vamos a encontrar en más que todos nuestros corderitos. Igualmente en adultos lo podríamos encontrar. Y Moniesia, enseguida que veamos una fotico, ese huevito de Moniesia, verán que es súper fácil reconocerlo, y también con sus implicaciones clínicas, ¿cierto? No es lo mismo que mi copiológico me reporten nematodos o que me reporten céstodos, porque por el lado pues, de manejo quizás sea algo distinto que tenga una carga X de nematodos a que tenga la presencia o ausencia de Moniesia, ¿listo? Entonces enseguida cuando hablemos o les muestre las fotos, quizás les comento algo de esas cargas parasitarias. Otro parásito común pero que no se encuentra comúnmente en las producciones porque quizás el tiempo productivo no nos deja como notarlo o que se haga el diagnóstico, es el caso de la fasciola hepática. Eso lo llegué a ver en planta de beneficio, pues en los hígados de estos animales, en la parte pues de vísceras rojas, estaban pues presentes algunos animales con fasciola hepática en su hígado, pero aún así, sabiendo pues que por el tiempo productivo de algunos animales no podremos encontrarlo en ellos, también es para tenerlo en cuenta, y también como que les mencionaré cómo sería ese diagnóstico o cuál prueba sería más específica para fasciola, que nos podría ayudar en el caso que tengamos esos animales adultos, esas hembras ya de 4 años, 5 años, con unos cuantos partos que quizás nosotros veamos que están como cayendo en algo su producción o su pues, estado corporal, que sospechemos por nuestra zona de vida, porque tengamos charcas y caracoles, que podríamos tener fasciola. Entonces, enseguida les comento cómo sería esa prueba diagnóstica para fasciola. Y ya hablando de protozoos, de este otro grupo de parásitos que es importante con ovinos y caprinos, ahí vemos en la tablita muchos que quizás son de importancia más reproductiva, no tanto gastrointestinal, pero lo importante, hablando precisamente del sistema gastrointestinal, es Eimerias, ¿cierto? Por este género de Eimerias. Entonces, que ya para ovinos y caprinos, cada especie tiene su Eimeria específica de especie, que solo va a hacer daño en el caso de ovinos, y la coccidia o Eimeria de caprinos solo a las cabras. Entonces, por lo menos por el tema de protozoos, ellos sí son muy específicos en su huésped. Entonces ahí no hay como tanto problema por contaminación interespecie. Con los nematodos sí es común, ya lo sabemos que el caso de Moncus contortus es común en las dos especies, así como otros nematodos. Entonces, de la tabla que les comenté, les hablé de nematodos, cestos, también tocamos fasciola pues como tremátodo, y hablamos o les comenté de Eimeria. Prácticamente eso van a ser los 4 grupos en general, ¿cierto? Como de forma por lo menos no tan taxonómica, pero sí como en grupo, pues como de facilidad para explicarlo. Y precisamente vamos a hablar de cómo sería
quizás reconocer esos casos clínicos con alguno de estos parásitos y cómo sería el diagnóstico sugerido para estos parásitos. Listo. Entonces empecemos con el tema de protozoos, que como les comentaba, el principal o el más común, por lo menos que se ve clínicamente, van a ser las eimerias o comúnmente llamadas coccidias. Entonces, estas coccidias, que no sé si la foto ayuda un poquito en sus pantallas, pero acá vemos un coprológico y las manchitas que llegan a ver de color, de forma redonda o ovalada, esos son ooquistes de eimeria. Entonces, ¿qué pasa con esos ooquistes? Eso va a ser lo que yo veo en un coprológico, pero lo que yo veo en mis animales van a ser, sobre todo en estos corderos, después de los 15 días, un mes más o menos de edad, vamos a ver precisamente en su región caudal estas bolitas sucias, ¿cierto? Entonces, animales con diarrea, que básicamente la mayoría, o la mayoría no, vamos a tener diarreas por coccidias, en donde en general estas diarreas no son con presencia de sangre, pero también tenemos que, dado el caso, podríamos ver diarreas precisamente sanguinolentas y que tiene que ver que haya o no la presencia de sangre o que se vea precisamente más sanguinolenta o no esta diarrea en estos animales. Que vamos a tener que, dentro de todas las posibles coccidias o eimerias que podrían estar presentes causando enfermedad en estos animales, hay especies que son más patogénicas que otras. ¿Qué quiere decir eso? Van a causar más daño a nivel intestinal, que es donde va a reproducirse la eimeria. Entonces, según ese grado de daño intestinal que cause esa eimeria, asimismo se va a ver reflejado en esa diarrea que pueda verse pues, sanguinolenta. Entonces, esto, por ejemplo, es unas microfotografías de unas eimerias que clasifiqué de una granja o un aprisco pues, acá en la región de Antioquia. Estas eimerias van a ser, pues, por la parte diagnóstica, muy fácil de reconocer, por lo menos si yo las tengo en este estado, que ese estado se llama esporuladas. Entonces, si yo quisiera hacer el diagnóstico de qué especies de eimerias tengo presentes en mi hato o en mi granja, me tocaría solicitar al laboratorio precisamente una prueba de esporulación de coccidias. ¿Esto qué quiere decir? Que en el laboratorio, una vez me hagan el coprológico, me hagan, por ejemplo, un MADMASTER, ellos me reportan que en ese MADMASTER o en ese coprológico de ese corderito que yo vi con diarrea, me reportan que hay presencia de ooquistes de coccidia, y si yo quisiera saber qué especies de coccidias están presentes, yo le solicitaría al laboratorio o buscaría un laboratorio que me haga una prueba de esporulación. ¿Y en qué consiste esta prueba de esporulación? Entonces, consiste en que yo tengo los ooquistes que salen al medio ambiente sin esporular. Fíjate que esta fotito no me quiere salir. Entonces, no me adelanto, vuelvo atrás. Entonces, según el ciclo de vida, vamos a ver que las coccidias salen en heces, ese ooquiste sale en heces sin esporular o sin ser infectivo. Entonces, ese ooquiste que sale en heces, según el medio donde esté, va a esporularse en un cierto tiempo, entonces se va a demorar en esporular o se va a esporular mucho más lento o mucho más rápido, perdón. Entonces, básicamente, si me sale un ooquiste en ese sin esporular y las condiciones son adecuadas de temperatura, de humedad, de oxígeno, ese ooquiste pasa a ser infectivo, pasa a estar esporulado, pasa a tener estas diferencias, por lo menos morfológicas, que acá vemos un ooquiste con un núcleo pues muy central, muy definido, y acá ya vemos la formación de esos esporoquistes con esos esporozoitos. Entonces, precisamente la prueba para diagnosticar las especies de eimerias se llama esporulación, es porque voy a darle las condiciones a ese ooquiste para que se esporule y para que me permita, por medio de claves taxonómicas como esta, poder medir esa eimeria y poder ver según la forma y tamaño de ese ooquiste, de ese esporoquiste y de ese esporozoito o los esporozoitos, me permita decir que esa eimeria es X o Y especie.
Entonces, algunos se están preguntando, bueno, muy bonita esa prueba para esporularlos, para decirme qué especie, pero qué implicaciones clínicas o diagnósticas de importancia podría tener para mí mandar a hacer esa prueba de esporulación. Pues por lo menos en la parte práctica, a mí con que me digan que hay o no presencia de quistes, me basta, ¿cierto? Yo ya ahí tomo la decisión si voy a usar pues un cochidestato, un cochidicida, eso ya es criterio pues del médico veterinario, que no lo hablaremos en esta charla, pero ¿en qué me serviría en sí esta prueba de esporulación? Es más con fines de poder relacionar esos casos clínicos que he tenido en mi granja y saber cómo está esa población de cochidias y poder tomar decisiones como podría ser aplicar o no ese cochidestato o ese cochidicida. ¿Por qué? Porque si yo tengo casos clínicos de cochidia, me estoy dando cuenta que algunos de esos corderitos o animales han tenido diarreas sanguinolentas. Mando a hacer la esporulación y efectivamente me dicen que esas cochidias sanguinolentas se pueden atribuir a que hay alta presencia de especies patogénicas de himerias. Yo podría decir, bueno, mi granja o mis animales, mi corral necesita que yo aplique un cochidicida que baje notoriamente esa carga de himerias y y necesito pues como que esa carga o por lo menos esa distribución de esas especies me cambie en algo. Obviamente, esas no son cosas que uno decide de la noche a la mañana, sino que necesita cierto tiempo y cierto historial clínico en la granja para tomar esas decisiones. Entonces vean que, por lo menos en la parte práctica, con que yo mando a hacer un coprológico y me reporten o no cochidias, me sirve para llegar al diagnóstico, pero ya con implicaciones más prácticas y a nivel de sanidad y de decisiones, pues, más grandes en la granja, sí necesito pruebas más específicas para que me ayuden, por lo menos en el caso que les comento de cochidicidas y cochidestatos, tomar como esa decisión de si hacer o no ese barrido, por así decirlo, con las cochidias. Entonces, precisamente esta diapositiva es para mostrarles ese gran daño en ese intestino que causan las cochidias. Entonces, cada quiste que estamos viendo ahí sin esporular, que sale al medio ambiente, una vez está infectivo, que se esporula, que tiene sus esporoquistes y sus esporozoitos, van a salir esos esporozoitos y van a entrar en esas células epiteliales del intestino y básicamente cada esporozoito que salga va a entrar a una de esas células del intestino, perdón, entran acá, pero él por medio de esa invasión, ese huésped y esa reproducción asexual que puede llevar ahí en esa célula, va a multiplicarse, o sea, de un solo esporozoito que entre, van a salir miles de merozoitos, entonces ahí se está multiplicando mucho el poder de daño que causan estos parásitos. Y si imaginamos que no solo entró un esporozoito, sino que entraron muchos o quistes, muchos esporozoitos, y estos a su vez entraron en las células del intestino, se multiplicaron y generaron muchos merozoitos, entonces cada vez ese daño va a ser como más grande. Entonces ahí vamos viendo cómo es ese daño de los protozoos, o por lo menos específico de estas himerias, en estas células intestinales, que quizás nosotros no vemos reflejado el daño cuando tenemos los casos clínicos, cuando tenemos los corderitos con diarreas, quizás no vemos como gran problema, pero quizás en el futuro esos corderos tengan problemas en su intestino, que se van a ver reflejados precisamente en que quizás no están teniendo buena absorción, de que no están absorbiendo esos nutrientes del alimento, que están teniendo pues problemas en ese intestino. Entonces, esta es la importancia por lo menos con el cuidado de las himerias y de hacer un diagnóstico mínimo por coprológico y saber que son presentes o ausentes. Son ejemplos pues, del daño en la serosa y en la mucosa, que no nos vamos a detener ahí. Esto se los menciono, pero que nos quede como de idea, porque personalmente en muchos libros, por lo menos a nivel mundial, vemos que en esos libros de medicina también nos mencionan otros parásitos de importancia, y acá ese es el ejemplo de otro protozoo, como es el Cryptosporidium, que nos dice que es muy común en nuestros corderos pues, de más o menos 5 días de nacido a una semana, pero nos genera la gran duda, por lo menos en mi parte como clínica, quizás de laboratorio, es si estamos haciendo el diagnóstico de este parásito.
porque a veces tenemos las diarreas en esos corderitos, pero o son autolimitantes o los corderitos lamentablemente se nos mueren y no llegamos al diagnóstico. Y lo otro es que el diagnóstico de este parásito es algo complicado, no es como, no se hace con la coprología normal, pero aún así este parásito ya está reportado en otras partes del mundo. Y se los traigo a menciones por lo menos para los que ya están haciendo clínica, ya están haciendo asistencia técnica en las granjas y han tenido casos de diarreas en corderos que quizás no los puedan diagnosticar o su presuntivo fue coccidia, pero cuando hizo el coprológico no le reportaron coccidia. Pensemos en que quizás nos hace falta buscar un laboratorio que haga esta prueba del Sid-Nielsen, de esta coloración, y que quizás con esa coloración de Sid-Nielsen y esta prueba diagnóstica podamos concluir pues, que esas diarreas eran por Cryptosporidium. Si bien no es lo más común y les comenté que les iba a hablar de lo más común, pero los pongo pues como entre paréntesis y como alguna duda profesional, y es para que tengamos en cuenta que no todas las diarreas parasitarias en corderitos son por coccidias, sino que pueden haber muchos otros agentes involucrados y en este caso el Cryptosporidium es como para tenerlo en cuenta. Hablando de trematos y específicamente de fasciola, entonces, como les comenté, lo común es que uno haga el hallazgo en planta de beneficios, pero también podríamos hacer una prueba diagnóstica para encontrar si está presente o no en nuestros animales. Pero no quiere decir que yo voy a mandar a muestrear todos mis animales en todas las granjas que asisto, o venga que yo tengo una granja llena de Guajira, voy a ver si tiene fasciola, o la tengo en el desierto de la Tatacoa, en fin. Entonces pensemos en el ciclo de vida de este parásito y pensemos qué tan probable es que yo lo tenga en mi explotación. Entonces en el caso de fasciola, lo importante sería ver si yo tengo una explotación con cuerpos de agua, ¿cierto? Con lagunas, con charcos, si tengo presencia de caracoles en esos potreros. Entonces, para fasciola es importante el caracol de género Lignea, aunque hay otros géneros también ahí en ese ciclo de vida. Y entonces tenemos que pensar precisamente, yo tengo o no como este microclima o este ambiente que sea el ideal para la fasciola. Si lo tengo, entonces sería importante que yo buscara o hiciera unos análisis coprológicos para intentar dilucidar si quizás esos animales tienen o no este problema de fasciolosis. Entonces, acá vemos, por ejemplo, otro ítem como de importancia para hacer o no el diagnóstico de si está presente o no la fasciola en mi predio, y es que muchas veces achacamos ese edema submandibular a los casos de Moncus, que sabemos que Moncus nos podría producir hipoproteinemia, porque además de esa pérdida de sangre, y con la sangre se están yendo también esas proteínas plasmáticas, entonces precisamente se ve reflejado en ese edema submandibular. Pero en el caso de fasciola, que tengamos animales con fasciola, también la fasciola estando o haciendo un daño pues específicamente en ese hígado, también se podría ver reflejado en ese edema submandibular. Entonces, en esos casos que yo quizás diga, bueno, tengo animales con edema submandibular, pero en esos coprológicos nada que me salen nematodos, ¿cierto? No me reportan tricostrongilidos, o en las necropsias, por lo menos a nivel digestivo no he visto tricostrongilidos. Entonces, sería como a tener en cuenta en ese diagnóstico diferencial quizás los casos de por fasciola. Que lo más fácil sería, pues, en necropsia abrir el hígado y encontrar la fasciola, pero a veces toca por coprología. Entonces, si tenemos animales con letargia, con pérdida de peso, a veces pues que mueren súbitamente, y con ese edema submandibular, que ya les comenté que no es solo de Moncus, que también puede ser de fasciola y otras muchas causas. Entonces, si lo hago el diagnóstico por necropsia, pues muy bueno, ¿cierto? Encontré la fasciola y eso me llevó pues a decir que efectivamente estaba presente. Y entonces si hago la necropsia y encuentro una fasciola en el hígado, pues fácil, ¿cierto? Diagnostiqué que tenía fasciola o un caso de fasciolosis. Pero acá la técnica sugerida, o la mejor pues para a nivel como más práctico y de laboratorio, sería hacer una prueba que se llama prueba de Dennis o de sedimentación. Entonces, en el caso de fasciola, que es un huevito de un tamaño considerable, es un huevito grande, las técnicas normales de coprología por flotación no nos servirían para hacer ese diagnóstico. Entonces, acá podría solicitarle al laboratorio que me haga una prueba de sedimentación, ya sea la prueba de Dennis u otra prueba de sedimentación, y esto nos va
a dar precisamente este diagnóstico de que vea, hay presencia de huevitos de fasciola en sus heces o en las heces de su animal. Entonces, independiente de que me reporten 1, 2, 100, 500 huevitos de fasciola en ese coprológico por sedimentación, lo que me interesa es que está presente o está ausente, ¿cierto? Una vez me indiquen que hay presencia de fasciola, eso lógicamente me está dando luces a que obviamente ese animal tiene pues fasciolosis, entonces ahí entraría pues el médico veterinario a hacer su manejo pues o su tratamiento clínico. Ya hablando de estos que les comentaba que de esos más comunes o los que uno quizás encuentra más fácil en esos coprológicos es Moniesia, y así nos queda como pendiente saber específicamente cuál de las dos Moniesias es, porque las dos nos lo reportan perfectamente en pequeños rumiantes. Entonces, por lo menos nos quedamos con que está presente Moniesia, y Moniesia es casi que yo sospecharía de ella o que está presente en mis animales, es cuando tengo esos animales con una pérdida de peso o que nunca han ganado peso básicamente, que quizás obviamente pueden haber otras razones para que ese animal esté demasiado, que esté con esa condición corporal baja, pero muchas veces se debe precisamente a que en estas heces voy a encontrar la presencia de esto que ahí vemos como un arrocito, ¿cierto? Ahí blanco en las heces. Eso es una proglótide de la Moniesia, entonces recordemos que los cestos son gusanos planos, segmentados, y que esos segmentos de esos gusanos, una vez ese animal, pues ese parásito está en el sistema digestivo, en el intestino de estos animales, de las ovejas o las cabras, este parásito se va partiendo por esos segmentos, y esos segmentos que se van partiendo y van saliendo en heces son las proglótides de este parásito, y cada una de estas proglótides que están saliendo en las heces van a tener cientos a miles de huevitos de Moniesia dentro de ella. Entonces, así yo vea en mi animal alguna vez una sola proglótide en sus heces y no la vuelva a ver, eso quiere decir que hay presencia de este parásito en mis animales, y así en el coprológico me estén reportando 1 o 2 huevitos o 100 huevitos de Moniesia. Acá también entra en juego el diagnóstico cualitativo, ¿cierto? Están reportando la presencia de este parásito, y eso ya me da pues la importancia de decir que si está presente en los coprológicos, si está de esta forma en un coprológico, es porque el animal tiene una Moniesia adulta en su sistema digestivo, y ya entraría pues a analizar cómo hago esa desparasitación, ¿cierto? Con qué fármaco, y si vale o no la pena hacerlo en ese momento productivo, ¿no? ¿Cierto? Pero básicamente una vez nos reportan la presencia de este parásito, ya sabemos que independiente de la cantidad de huevitos reportados, eso ya nos da luces, por así decirlo, a que el animal necesita un tratamiento, porque básicamente pues el animal sí tiene presencia de un parásito adulto. Entonces ahí vemos el huevito, y ese huevito se ve precisamente en heces, en un coprológico, es porque va a salir en heces, pues va a salir en las proglótides, dentro de las proglótides en las heces. En forma natural esa proglótide reventaría pues en el medio ambiente, y en el ciclo de vida es muy importante que lo tengamos en cuenta, y ese es el porqué quizás que sea tan difícil el control de las tenias o pues, de las monesias en estas producciones, y es que si tenemos animales en pastoreo, y en estas pasturas es casi que imposible controlar la presencia de los ácaros oribátidos. Entonces, estos ácaros oribátidos son los que se van a comer este huevito de Moniesia, ¿cierto? Son su alimento. Entonces, este huevito de Moniesia dentro del ácaro va a cumplir parte de su ciclo de vida, y los animales no es que les guste comer estos ácaros, ¿cierto? Nuestros rumiantes no les gusta comer el ácaro, sino que ese ácaro está presente en las pasturas, en el alimento, entonces ellos se lo comen de forma indirecta o directa, uno no sabe, se van esos ácaros a nivel digestivo, pues al sistema digestivo, y en el sistema digestivo es que se va a completar ese ciclo de vida. Entonces, el por qué es tan difícil a veces controlar esos parásitos, que muchas veces vemos que desparasitamos nuestros animales, pero los tenemos en pastoreo. Entonces, si sabemos que esos ácaros están en los potreros, obviamente va a ser más difícil controlar la presencia
este parásito en mis animales. Entonces, ahí también es como uno de los ítems a tener en cuenta para hacer ese control de los cestos de mis animales, y es si los tengo o no estabulados, y también en qué tanta tiempo pasan en esas pasturas, ¿cierto? ¿Qué tanto contacto podrían tener? Entonces, yo casi que podría decir que es imposible controlar que mis animales tengan la presencia de Moniesia. Lo que sí puedo controlar es a quién desparasito o a quién no desparasito. Entonces, por lo menos, si usted tiene un animal que quizás ya le reportaron que tiene Moniesia, pues usted lo ve bien de estado corporal, que ese parásito no le está afectando, y quizás es el único animal que usted tiene o no tiene pues otros animales que puedan contaminarse con este animal parasitado. Entonces es un animal que uno podría hasta no desparasitar, pero si en cambio es un animal que es una madre que usted sabe que va a estar con los corderitos hasta que los destete, que tiene presencia de Moniesia, entonces ahí uno pensaría que bueno, esta madre quizás sea fuente de contaminación para mis pasturas, para los corderitos, entonces sí sería mejor que la desparasite para evitar que la carga pues aumente en otros animales. Y a veces uno pensaría que la amoniesia es un parásito de animales por allá en pastoreo, de esos animales que son de miles de cruces, pero perfectamente cualquier animal de la supergenética podría tener la presencia de Proglottides de amoniesia en su nivel pues caudal, ¿cierto? En su parte caudal. Entonces vean que cualquiera de nuestros animales podría tener la presencia de amoniesia. No es raro, o sea, lo raro sería pues que quizás nunca en su vida hayan tenido contacto. Y esto ya sería pues un hallazgo post-mortem, que es muy común pues, a veces encontrarlo. He llegado a sacar pues de estos parásitos y vean que quizás a veces uno piense como en la competencia propia de las tenias, ¿cierto? Que estén compitiendo por el alimento o lo que llega pues ahí del intestino, pero a veces dado el caso que se ha visto pues en otras especies con los éstodos, puede haber un problema más mecánico en donde esos animales puedan tener algún cólico, puedan tener pues alguna intussuscepción, alguna torsión por obstrucción pues básicamente de la cantidad que hayan tenido de estos éstodos. Y hablando de nematodos, que esto sí es casi que el enfoque de la charla y el diagnóstico, entonces vamos a hablar de toda esa familia Trichostrongylida, entonces que entre ellos está el Hemoncus, el Trichostrongylus, la Coperia, que básicamente ese ciclo de vida creo que todos nos lo sabemos y sabemos la importancia por lo menos de ese medio ambiente en estos nematodos, ¿cierto? Sabemos que si tengo un medio ambiente en donde salen o donde están las heces de mis animales van a tener cierta carga de nematodos, entonces esas pasturas se van a contaminar o van a estar pues con la presencia en una parte inicial de los huevitos. Esos huevitos van a eclosionar, van a salir unas larvas, una larva de L1, L2, L3, que podrían diferenciarse entre cada género en qué tanto se demoran o no en pasar o hacer esas mudas de larvas o en eclosionar, y que eso también es muy dependiente de la humedad, de la temperatura, pero que se maneja pues como un tiempo promedio entre los que nos gusta pues el tema, y es que aproximadamente de 4 a 3 días esos huevitos que salieron en heces van a estar ya como larvas 3 infectivas en nuestras pasturas. Entonces esos 3 a 4 días que tomamos en promedio como que ese huevito ya pasó a ser larva 3, ese tiempo es importante por lo menos para tenerlo en cuenta cuando algunos hagan su manejo de ocupación del potrero, ¿cierto? Entonces, o por lo menos cuando hagan su aforo y que calculen cuánto tiempo puedo tener tantos animales en esta porción de terreno, que se pueda calcular que estén máximo 4 días. Eso pues es un tiempo que siempre se sugiere, pero que por algunos nos queda muy difícil, o a algunos productores les queda muy difícil, por cuestiones pues de espacio, manejar pues tantos potreros o tantas divisiones en su predio.
pero que es para tener en cuenta por lo menos cuando queramos hacer un manejo de esos potreros que quizás pensemos que están muy cargados de parásitos. Y que nuestros animales se van a contaminar precisamente en esos potreros con estos larvitas 3. Acá les hablo, aparte de nematovirus, es porque nematovirus casi que en forma diagnóstica o ecoprológico es el que voy a tener mucha seguridad de que si es nematovirus, de que ese tamaño de huevo sí es nematovirus y que esa forma del huevo es nematovirus, es porque el nematovirus es casi que el triple del tamaño de un huevito de Trichostrongylidus normal, ¿cierto? De un huevito de Moncus, de Trichostrongylus, de Coperia. El huevito de nematovirus es gigante, entonces si yo llego a hacer un coprológico y encuentro un huevo que según los libros que me gusta consultar o lo que encuentré en internet, me dicen que es nematovirus y yo puedo verificar el tamaño pues, de ese huevito, eso no tiene pérdida, ¿cierto? Eso me dice que es nematovirus. En cambio, los otros nematodos, por su tamaño, sí me va a decir que es muy difícil hacer ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar, enseguida vemos una imagen de referencia a un libro, que me dicen que en un coprológico yo podría diferenciar por la forma del huevo cuál género y a veces qué especie de nematodo es, pero a nivel práctico eso se hace difícil y casi que imposible poder decirle o poder darle seguridad al solicitante de la prueba que ese huevito que estoy viendo de ese tamaño, que está morulado, en fin, es específicamente de Moncus, por ejemplo. Eso es imposible. Y enseguida les comento cuál sería como la forma correcta de hacer ese diagnóstico. Entonces, para comenzar y para ya hablar precisamente cómo sería ese diagnóstico de esos parásitos comunes que les estaba comentando, tenemos que tener en cuenta que en coprología podemos encontrarnos con técnicas que son cualitativas, o sea, que nos van a decir si hay presencia o ausencia de parásitos, y hay técnicas que son cuantitativas, que nos van a dar una carga de parásitos, que generalmente en el tema de nematodos nos van a decir huevos por gramo, que cuántos hay, ¿cierto? Mi animal cuántos huevos por gramo de Trichostrongylidus tiene. En el caso de protozoos y eimerias me van a decir cuántos ooquistas por gramo tiene mi animal. Entonces, en coprología para pequeños rumiantes, la técnica número 1 o la técnica base, pues que cualquier, o que de los laboratorios pues que usamos normalmente, veterinarios deberían ofrecernos y deberían tener, es la técnica de MassMaster. También hay otras técnicas más avanzadas y un poquito más sensibles, como es el mini flota, que en el país pues pocos laboratorios lo tienen y pocos lo ofrecen o lo ofertan. Es precisamente porque es tan nueva y es algo costosa, no se ha implementado. Pero la técnica número 1 para decirnos la carga parasitaria de nuestros animales es la técnica de MassMaster. El coprocultivo lo pongo como otra técnica de coprología, es porque precisamente lo que les comentaba de decirle en un coprológico al médico veterinario o al solicitante, decirle que los 5.000 huevos por gramo que están viendo es de Homoncus, o es de Coperia, o es de Esophagostomo, o es de Chavertia, o sea, darle un resultado por una técnica como MassMaster y decirle específicamente qué género de nematodo es, eso no es lo más correcto, o mi experiencia y en lo que he conocido pues sobre el tema de investigadores pues que recientemente mencionan ese diagnóstico, se sabe pues que para hacer una identificación de qué nemátodos o qué población de nemátodos tengo presentes en mis animales, lo ideal sería hacer un coprocultivo y que ese coprocultivo mínimo se demora 15 días por lo menos en estar listo para analizar, y ese análisis también tiene sus días. Entonces, vean que cuando mandan a hacer un coprológico, se lo entreguen el mismo día y le digan que usted tiene tantos Hemoncus, tantas Coperias, tantos Trichostrongylus, ese coprológico a mi modo de ver está mal realizado, o pues o por lo menos que me comenten, que me digan pues cómo hicieron o cómo son tan tesos, por así decirlo, tan, qué tanta experiencia tienen precisamente en saber por la forma del huevo cuál es. Entonces eso es casi que imposible, o habría que tener mucha experiencia
haciendo coprocultivos y viendo muchos huevitos y cultivándolos para decirle específicamente que la formita de ese huevito es X o Y nemátodo. Entonces, hablando de la técnica de MathMaster, que les digo que es la técnica número 1, la técnica reina que deberíamos siempre mandar para nuestros animales, y es porque es cuantitativa, nos va a decir una carga en nuestros animales. ¿Y eso qué tiene que decir? Pues no es lo mismo que a mí me reporten que mi corderito, que mi hembra adulta tenga o no nemátodos, porque eso no me va a ayudar en nada en mis decisiones para desparasitarla. Les comentaba al principio que uno de esos factores que son limitantes para las producciones es ese uso indiscriminado de fármacos, no solo por el costo que acarrea comprar y comprar medicamentos para usar, sino por ese posibles resistencias que pueden haber y no posibles. Las resistencias son algo verídico, hay muchas explotaciones que las tienen. Entonces, si yo pretendo no usar tanto los fármacos antiparasitarios y estoy buscando hacer un manejo más integrado y en tener una población refugio y en no hacer uso de estas moléculas, lo ideal sería que yo pudiese cuantificar esa carga parasitaria de mis animales y tengo una referencia de esa carga y pueda decir, bueno, si mi animal tiene 500 huevos por gramo y estoy viendo una tablita de referencia que me dicen que 500 es carga media o es carga alta, entonces, según el estado corporal de mi animal, ese estado de salud, yo puedo decir, bueno, es que mi animal aparentemente está bien de salud, sus mucosas pues no reflejan aparentemente algo de anemia producida quizás por hemoncus, entonces ese animal como que me está aguantando esa carga, no me podría contaminar otros animales, entonces perfectamente es un animal que podría no desparasitar con esa carga. Pues en cambio yo encuentro un animal con una carga algo baja, 100, 200 huevos por gramo, que según las tabletas de referencia esas cargas son de bajas a medias, pero a mí se me hace que por salud del animal, que porque está mal de estado corporal, porque hace rato pues está perdiendo peso, entonces así sea baja la carga, yo podría aliviarle en algo esos presuntivos, en quitarle una de tantas molestias que quizás tiene el animal y podría desparasitar este animal así tenga carga baja. Entonces, la técnica de MathMaster me permite, por un lado, tener una referencia de esa carga, de cuantificar qué tan alta, baja o media es esa carga, y lo otro, MathMaster más mi criterio médico veterinario, mi criterio clínico me permitiría, pues sí, me pueda permitir decidir si ese animal necesita o no una desparasitación. Entonces, acá también, como para hacer un gran paréntesis o tirar después la idea, es que tengamos en cuenta por lo menos los productores que me están pues, viendo y que hasta el momento han estado en la charla, y es que nuestras granjas no van a tener un esquema o un plan sanitario que le sirvan a todas las granjas. O sea, no hay una fórmula mágica para yo decir, voy a desparasitar mis animales cada 4, cada 3 meses, o venga que yo leí en esta cartilla de México, en esta cartilla de Brasil, o el que me vendió la genética me dijo que desparasitara cada 3 meses porque él lo hace así. O sea, cada granja es un mundo distinto y precisamente por medio de esta técnica de MathMaster, que como les comento debería ser lo mínimo que yo haga en explotación, yo tendría esas evidencias y pueda tener los datos para que con un seguimiento coprológico yo pueda decir, bueno, yo mis animales les he hecho coprológico durante estos meses, esta época del año, y yo sé que ellos entre coprológico y coprológico no me muestran tanta carga, entonces voy a decidir que si yo estaba desparasitando cada 3 meses o 4 meses, voy a ampliar un poquito ese margen y mejor voy a desparasitar cada 5 o 6 meses. Entonces, vean que los coprológicos nos sirven es para eso, para tomar decisiones en esas desparasitaciones y en quitarnos de encima pues como esa idea de que yo voy a seguir este plan sanitario que me está vendiendo X o Y promotor comercial, ¿cierto? Que me están vendiendo X o Y medicamento muy barato que porque se lo aplico cada 15 días, cada mes, porque vea que este es para nematos, este es para estos, entonces quitémonos como esa idea de la cabeza que hay fórmulas o recetas mágicas para los parásitos y tengamos en cuenta que el uso de pruebas diagnósticas, así nos parezcan algo costosas al principio, al final van a estar representadas en menos gastos, es porque podría ir usándolas para tomar decisiones en la compra por lo menos de medicamentos, ¿cierto?
Entonces, esto sería pues como el kit básico para comenzar a hacer diagnóstico en mi granja. Entonces, si quizás yo soy un productor o soy, no sé, un ingeniero agrónomo, soy un zootecnista y nunca vi clases de parasitología, no sé cómo usarlas, entonces, por un lado, podría tomar algunas clases y podría por lo menos aprender a identificar estructuras parasitarias, que enseguida vemos cómo es la forma de esos huevitos, y así yo no sea un bioanalista, un microbiólogo o un médico veterinario, esto se hace una tarea muy técnica, muy rutinaria, y si yo aprendo a identificar estructuras parasitarias, perfectamente si yo tengo un microscopio, una camarita de MathMaster y tengo las soluciones pues con densidad para hacer esto, perfectamente yo podría hacer este diagnóstico en mi casa. Eso también me da como pie y como recomendación a los que quizás, a esos productores o a esos asesores técnicos, que quizás no se animen a aprender a hacer este diagnóstico, a que ellos vean la importancia de los médicos veterinarios en sus explotaciones. Vean que el médico veterinario no es solo el que va a apagar incendios, por así decirlo, ¿cierto? No va solo a hacer tratamientos, también es la capacidad de hacer estas pruebas diagnósticas. Y dado el caso de que usted tenga en su granja el microscopio, la cámara de MathMaster, tenga pues otros otros aditivos que te ayudan a hacer las pruebas, vean que el médico veterinario perfectamente podría estar asesorándolo y hacerle un manejo sanitario de sus animales, y también por un lado quizás hasta disminuyendo costos si usted lo quiere ver por ese nivel monetario, ¿cierto? Si usted no está dispuesto a pagar al laboratorio para que le haga estas pruebas cada cierto mes, que lo considere. Si usted hace la inversión en el microscopio y en la camarita de MathMaster, quizás usted esté teniendo ahí su herramienta para hacer ese manejo sanitario, y que vea que, como se los digo, es algo básico para las explotaciones y que debería pues ser manejado, o por lo menos deberíamos tener todos un concepto de su uso. Entonces, digamos que tengo la cámara de MathMaster, que me busco un protocolo en internet y lo quiero seguir, ¿cierto? Que me dicen cuántos gramos, cómo hacer la solución, cómo prepararla. Entonces, tengo mi microscopio, tengo mi camarita de MathMaster y voy a proceder a hacer la lectura de ese coprológico, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver un videito de cómo se pondría una cámara de MathMaster desde cero, ¿cierto? Compré la camarita, me encontré el protocolo, lo seguí. Entonces, yo pongo la camarita de MathMaster. Lo importante para leer un MathMaster es, primero, enfocar muy bien esas rejitas. O sea, ¿por qué la cámara de MathMaster me ayuda a cuantificar esa carga parasitaria? Porque con la ayuda de esas rejitas que estamos viendo ahí, pues, o esas líneas, yo me voy a guiar para ir haciendo un recorrido, y en ese recorrido de todas esas recámaras de esa placa, yo voy a ir contando estructura por estructura parasitaria, y eso me va a permitir que yo después, si sigo muy bien las instrucciones de esa guía que encontré de parasitología, me permita decir que en el resultado del coprológico yo tengo 5.000, 10.000, 20.000 huevos por gramo, o tengo 5.000, 2.000 o quistes de coccidia. Entonces, acá por ejemplo, ese es un coprológico con coccidias, entonces no sé si lo diferencia muy bien en sus pantallas. Vemos unas estructuras ovaladas, hay unas bolitas más oscuras. Esas bolitas oscuras, como con forma de huevitos, son coccidias. Entonces, uno iría contando una por una cada coccidia y va recorriendo toda esa camarita, toda esa franja de la camarita, y va contando todas las franjas de esa camarita. Entonces, las cámaras de MathMaster, si ustedes las buscan en internet, pues están como interesados en conseguirlas, van a encontrarse que hay cámaras de MathMaster que tienen 2 recámaras y otras que tienen 3 recámaras. ¿Cuál es la diferencia? Como les mostraba acá en esta imagen anterior, la diferencia entre camaritas de 2 o 3 recámaras es que estas de 3 recámaras tienen mayor superficie y me va a permitir hacer un examen mucho más sensible, ¿cierto? Porque tengo mayor superficie en donde esos huevitos podrían estar ahí para que yo los cuente. Pero igual, si yo tengo una cámara pequeñita de 2 recámaras, esa también me sirve para contar, y si está bien hecho el protocolo que conseguiste por ahí en un libro o en internet, efectivamente estás dando un resultado de ese coprológico. Entonces vean que esa labor de MathMaster, como les comentaba,
si le da pereza contar huevitos, eso se hace rutinario y es cuestión de práctica. Uno al principio se demora 1 o 2 horas con una sola muestra, ya después se hace algo rutinario, lo hace en 10, 15 minutos, hasta menos, y también dependiendo de la carga. Obviamente, ese videito que veíamos antes tenía una carga de cochinillas, una carga de media baja. En el caso que encontremos una carga alta, uno diría, no, es que yo voy a contar nomás un pedacito y después multiplico. O sea, no, lo ideal con estas cámaras y estas técnicas diagnósticas es que si yo pongo mi cámara de MathMaster y yo estoy viendo esto en mi microscopio, yo deba contar absolutamente todos los huevitos que estoy viendo en ese microscopio y en ese campo, y que me permita dar un resultado pues más preciso y más cercano a la realidad. No es lo mismo que yo asuma que ese animal tiene, no sé, una carga, porque conté 10 huevitos en la primera recámara, multipliqué por 3 porque son 3 recámaras, entonces serían 30 huevitos. No es lo mismo asumir eso en una carga quizás que es muy baja, porque precisamente la cámara está hecha y se estandarizó esa técnica con esa metodología, es para que yo lea todas las recámaras y pueda decir exactamente cuántos huevitos conté. Eso sería lo más cercano pues a la sugerencia del investigador que desarrolló la técnica. Entonces acá estamos viendo precisamente una imagen de cómo sería una carga de media a alta, pues empezando a contar en esa camarita de MathMaster. Y esas estructuras que estamos viendo ahí son precisamente huevitos de nematodos. ¿Qué pasa? Que, como les comentaba, la camarita de MathMaster solo me va a decir cuántos huevitos de nematodos tengo. O sea, acá tengo un huevito, acá hay otro. Y vean que acá les estoy señalando 2 huevitos que son muy diferentes, ¿cierto? Uno está más pequeño, más oscuro, el otro está aparentemente más largo y más clarito, está como larvadito, ahí se ve como la larva adentro. Pero eso no quiere decir, así los esté viendo diferente, que porque ese es más achatadito o más oscurito, porque yo vi en un libro las foticos que me dicen que ese más negrito es de X o Y especie o género, eso quiere decir que yo en el MathMaster voy a dar un resultado por género y especie. Como les comentaba, eso no es lo más preciso. Así veamos en muchas guías y en muchos libros, esos huevitos están bien diferenciados aparentemente. Una vez nosotros tenemos y nos encontramos con un coprológico pues en el microscopio, no es como muy fácil hacer eso. O sea, no es lo ideal asumir que ese huevito, porque se parece al de la foto, va a ser de ese parásito. Para eso es que se hacen los coprocultivos, que enseguida les comento cómo se haría ese análisis de los coprocultivos. Acá abajo vemos cómo sería el huevito de fasciola, que les comentaba que cuando queremos diagnosticar fasciola, hacemos una técnica distinta de sedimentación, y es porque este huevito de fasciola, vean que es un poquito más grande que estos de Trichostrongylideo, de nematodos, y eso hace pues que el huevito de fasciola sea algo más pesado y que en flotaciones no lo pueda diagnosticar. Acá, esa es una foto muy bonita que precisamente me gusta como para explicar, y son en general los 3 grupos de parásitos, pues a modo pues, didáctico, los 3 grupos de parásitos con los que me podría encontrar en un coprológico por la técnica de MathMaster. O sea, yo hago un MathMaster y lo primero que está señalado acá en círculo verde, eso es un ovoquiste de coccidia. Entonces, yo hago una técnica de MathMaster y voy a encontrarme primero con una coccidia. También me puedo encontrar con esto en morado, o en moradito o en azul oscuro, que eso es un huevito de un cesto, eso es un huevito de Moniesia. Entonces vean que voy encontrando 2 cosas diferentes en ese MathMaster, pero no es solo lo único que puedo encontrar. También me puedo encontrar con un nemátodo, con otro nemátodo y con otro nemátodo, que aparentemente estén muy distintos o muy diferentes. Nosotros no sabemos si efectivamente sean de un género diferente, ¿cierto? Que este corresponde a un Hemoncus, que este corresponde a una Coperia. Entonces, así sean diferentes, nosotros no podemos asumir que cada huevito es de otro género, ¿cierto? Ya como les he repetido muchas veces. Entonces, esto básicamente es el resumen de lo que yo podría encontrar en un resultado de un MathMaster, de una técnica de MathMaster, que me reporten que mi cordero, que mi hembra adulta, que mi macho reproductor
tuvo presencia de huevitos de cestos, que tuvo 500 o quistes de coccidia, que tuvo 500 huevos por gramo de nemátodos. El de Moniesia también los pueden contar, entonces también les pueden decir que tuvo 500 huevos de Moniesia. Entonces básicamente, así como a modo muy gráfico, es lo que podríamos encontrar en cualquier animal de nuestro granja. O sea, cualquier animal que esté en pastoreo más que todo, que son como los más, los que pueden estar como con mayor facilidad con presencia de parásitos, podemos encontrar esto en un resultado un poco lógico. Entonces, también si quisiéramos aprender a hacer los MathMaster, tengamos en cuenta eso, que cuando estoy leyendo la camarita, debería basarme, pues debería por lo menos aprender a identificar estos tres grupos generales, ¿cierto? Nematodos, cestos y protozoos. Acá les tengo otra fotico que, aunque no es muy común que lo haya encontrado en pequeños rumiantes, pues esto lo encontré en una llama, pero al ser pues también posiblemente presente en ovejas y cabras, les pongo la fotico, y es precisamente de Nematodirus, que es el único que les puedo decir que por su tamaño y por su forma tan característica, sí podemos decir con un copológico normal que se trata de él. Y este ya es un huevito de Nematodirus, también pues que lo encontré en un copológico, que está larvado. Ahí vemos en su interior esa larvita de Nematodirus moviéndose, que si recuerdan el ciclo de vida de ese nematovirus, esa larvita no va a eclosionar rápidamente, sino que va a estar bastante tiempo dentro de su cascarón, por así decirlo, ¿cierto? Dentro de su huevito. Y también les comenté mucho, les estoy haciendo mucha referencia a que en un coprológico de MathMaster no me deberían por qué decir que hay X o Y huevitos de nematovirus, de coperia, de ostertagia, porque eso es muy difícil hacerlo o porque no es muy preciso, y que la técnica para yo poder decir que efectivamente en los huevitos o en la carga parasitaria de nemátodos de mi animal hay X o Y género de nemátodos, lo ideal sería hacer un coprológico, perdón, un coprocultivo. ¿Y qué es un coprocultivo? Es tener la materia fecal, someterla pues a emular cómo sería su presencia o cómo estaría en el medio ambiente, ¿cierto? O replicar ese ciclo de vida ideal. Entonces yo cojo esa materia fecal, verifico pues que tenga cierta humedad, que tenga una temperatura cálida, voy revolviendo, voy oxigenando algo, ese coprocultivo, y así lo voy teniendo en un tarrito, en un frasquito, en una cajita de Petri, mínimo por 15 días, y después de esos 15 días yo voy a obtener algo como lo que ven en este video. Son las larvitas L3 en su mayoría, de esos huevitos que están en un principio pues en ese coprológico, en ese MathMaster, y estas larvitas, aunque yo las vea tan parecidas, tienen como sus diferencias diminutas, pero las tienen. Entonces, estas larvitas que estamos viendo ahí como bailando, tienen como una morfología general. Entonces, a la parte izquierda vemos la colita de esa larva, y acá recorriendo hacia la derecha, esa es la cabeza de esa larva. ¿Y qué tiene importancia que reconozca cuál es la cabeza y cuál es la cola, o cuál es el largo, o cuánto mide, en fin? Eso importa porque precisamente si yo sé reconocer la forma de esa larva, yo tengo un microscopio, que acá sí es importante un microscopio que tenga un micrómetro que me permita hacer medidas muy exactas, que eso pues no es tan fácil que lo tengamos todos en nuestras granjas. Si yo tengo un microscopio con un micrómetro, yo podría decir, bueno, de todas estas larvas que yo encontré acá bailando, moviéndose, muy contentas, el 80% de esas larvas son de Moncus, o el 80% son de Coperia, o en fin. Entonces, si yo puedo identificar viendo 100 larvitas de esas, les puedo correr claves morfológicas y puedo decir e identificar a cuál género corresponde cada larvita que identifiqué. Yo podría decir ahí sí más concluyentemente y más específicamente que de esa carga parasitaria que me reportaron en ese MathMaster hace como un mes o 15 días, de esa carga de X o Y conteo de huevos por gramo, corresponde a que en su mayoría son Ostertagia o en su mayoría son Hemoncus, y eso me importaría, o ya como la justificación diagnóstica me entraría mucho en el caso de que
yo esté sospechando que en mi hato quizás han habido muchos casos de Moncus y pues si nunca he hecho una necropsia, he encontrado Moncus en Ahomaso, si mi población en los copológicos me dice que efectivamente Moncus es la población más presente, entonces ahí yo podría estar como más seguro de que efectivamente esos animales de los que tuve muertes quizás se debieron en Moncus y que yo debería como que ahondar en algunas medidas sanitarias para tratar de evitar que estos animales tengan pues casos clínicos de moncosis. Entonces vean que el coprocultivo sí nos sirve, sí nos da algunas ayudas de manejo, pero tampoco es que sea lo más práctico a realizar, ¿cierto? Eso es como en casos muy específicos que les comenté. Estos ejemplos de esos usos de los coprocultivos, entonces, estas son investigaciones pues, que han hecho acá en Antioquia, en donde nos dicen que efectivamente cuál es la frecuencia de alguno de esos géneros de nematodos en algunas granjas, y eso también es importante porque en algunos de esos reportes, que no los señalé, pero en la mayoría de esos reportes señalan Nemoncus como la población más presente. Y eso pues también nos da como más importancia para que evitemos que nuestros animales eh, tengan por lo menos inmunosupresión o que puedan tener moncosis. Y esta última técnica diagnóstica, que es la que nadie quisiera realizar, porque nadie quiere que se le mueran sus animales, o nadie quiere atender esos casos pues difíciles en donde ya hicieron de todo y te llaman como a que hagas milagros, entonces sería hacer una examinación post-mortem a ver efectivamente qué pasó con ese animal. Entonces, eso es uno de tantos casos tan típicos, lamentablemente, en nuestras explotaciones, animales con mucosas pálidas, acá perdonan el uso del guante, no lo hay, y es animales que vemos pues uno podría correlacionar por encimita la presencia de mucosas pálidas o de que quizás se deba a que es una anemia producida por Hemoncus, y que yo hice un MadMaster y encontré huevitos de nematodos precisamente en ese MadMaster, pero yo no puedo asumir que porque el animal esté así con esos signos clínicos y en el MadMaster salieron X o Y cantidad de huevitos, efectivamente todos son de Hemoncus. Ya les comenté pues que siempre va a haber como una carga mixta de muchos nematodos, pero si hay alta carga de todos esos nematodos y el animal quizás sea sospechoso de nemoncosis, entonces de alguna proporción de esa alta carga, pues efectivamente es de Moncus, ¿cierto? No todo. Y acá ya es lo que uno llega lamentablemente en necropsia, y es encontrar la presencia de esos parásitos adultos, el caso pues de Moncus, en la pared del ahomaso, y en donde también sabemos pues que Moncus es muy fácil de diferenciar, y es porque es el famoso gusano del barbero o el barber pole worm, que es el gusano del palo de barbería. Entonces, por los que han visto esas barberías en el barrio, por la calle, que tienen esa barrita que es roja y blanca, que dando como vueltas, o rojo con azul, o blanco. Entonces, un Hemoncus se ve así pues en vivo y en directo, por así decirlo. Usted coge el Hemoncus, así sea muy chiquito, y usted va a ver que le da como vueltas algo rojo, y eso rojo efectivamente es el sistema digestivo, y como el Hemoncus sabemos que es hematófago, entonces corresponde a la sangre que ha estado succionando del animal. Entonces, Hemoncus podría producir edema submandibular, pero también puede haber el caso en que yo tenga animales supuestamente con una alta carga de nematodos, pero que yo no tenga, o yo no espere tener edema submandibular, sino que quizás tengan diarreas. Entonces, también acordémonos que diarreas también pueden ser producidas en el caso de Trichostrongylus. Entonces vean que no porque Moncus sea el más común, es el único que le debemos como prestar atención, sino que también debemos estar pendientes a que cualquier carga alta pues, de parásitos sería importante, o por lo menos de carga alta de nematodos, sería importante dilucidar cómo está esa población de nematodos, ¿cierto? Para ver cómo, si verdaderamente en mi granja me preocupo por el Hemoncus o me preocupo por otro género o familia de nematodos. Esto ya se los comenté al principio, el por qué es importante por lo menos, o en qué no ayuda el Hemoncus en este caso en el animal. Y esto que es algo que nunca sobra comentarles, que quizás muchos lo han visto en otras charlas, pero que es casi que
sería pecado, por así decirlo, de parte mía, hablarles de este tema de parásitos y no comentarles de lo que les he dicho muchas veces, y es la resistencia a los antiparasitarios, y es que es algo que se ve muy común. O sea, yo tengo mi población de parásitos en mi potrero, pero no quiere decir que todos mis parásitos son resistentes o todos son susceptibles, sino que yo tengo en manera teórica o en una parte inicial, bueno, alguna vez cuando inicié mi producción y tuve mis animales sin desparasitar, sin ningún manejo de medicamentos, yo pude tener una población de nemátodos que son naturalmente susceptibles a los fármacos y naturalmente resistentes a los fármacos. Acá de manera pues muy didáctica se los pongo a los resistentes como rojitos, una larva rojita, y a los susceptibles en verdecito. Entonces, yo normalmente tengo cargas mixtas, ¿cierto? Yo tengo muchos géneros de nemátodos en mi potrero. Y de esos muchos géneros de nemátodos que tengo en mi potrero, unos son naturalmente resistentes y otros son naturalmente susceptibles. Entonces, normalmente si yo llegara a desparasitar, entonces ese desparasitante va a matarme todos esos parásitos que son susceptibles naturalmente y van a quedar esos que son resistentes naturalmente. Entonces, de manera ideal, esa población debería ser mixta, ¿cierto? Deberían haber como de los susceptibles y los resistentes, pero nosotros con nuestro manejo hemos hecho que esas poblaciones cambien de tener, digamos, algo así mixto, ¿cierto? Como mitad y mitad susceptibles y resistentes, a que si yo desparasité demasiado e indiscriminadamente, fui seleccionando y fui dejando más población de resistentes, y que lo ideal sería que uno evitando usar tanto los fármacos, haciendo coprológicos, haciendo una desparasitación selectiva, manejando población refugio, pues un manejo más integrado, yo pudiera quizás siempre tener así una población en su mayoría susceptible, que yo pueda desparasitar cuando sea necesario y cuando fue necesario y desparasité si surtió efecto. Entonces, esa es la importancia, o por manera por lo menos gráfica, de que veamos por qué no desparasitar tan seguido y de forma tan olímpica, por así decirlo. Porque vean, tenemos poblaciones que son mezcladitas, son susceptibles y resistentes de nemátodos, y podemos llegar el momento en que tengamos toda nuestra población de parásitos resistentes, a los que ya ninguna molécula les va a hacer efecto, o en donde yo ya agoté las moléculas más baratas y me toca comprar un medicamento más costoso. Entonces, lo ideal sería que yo revierta o que yo siempre tenga una población de nemátodos y otros parásitos susceptibles a las moléculas antiparasitarias. Entonces, acá también para que tengamos algo claro, son susceptibles y resistentes los parásitos de mis animales, más no mis animales. Eso es también algún concepto muy claro que debemos tener en cuenta, porque nuestros animales, no, o más bien los medicamentos actúan sobre los parásitos de nuestros animales, entonces vamos a estar seleccionando obviamente esos parásitos, y como ya les comenté, ellos naturalmente son susceptibles o resistentes. Nuestros animales van a sufrir son las consecuencias de que hagamos una selección de esas poblaciones de parásitos. Acá es a modo de ejemplo esta tablita que quizás no se vea muy bien en casa, pero que la idea es señalar que eso fue un metaanálisis de estudios de resistencia presentes en granjas ovinas de Latinoamérica. Acá hay datos de Colombia, pues, no alcanzaron a estar o no subieron, pero hay varios países de Latinoamérica. ¿Y cuál es lo alarmante en esta tablita? Lo alarmante es que en muchas de esas granjas hay resistencias para moléculas que usamos muy comúnmente, o sea, que como podrían ser los benzimidazole, ¿cierto? El fenbendazol, el albendazol. Entonces, muchas granjas ya presentan resistencia a estas moléculas, o más bien, seamos más claros, los parásitos presentes en los animales de estas granjas son resistentes a estas moléculas. Y también, además de decirnos a qué moléculas estos parásitos son resistentes, en esta tablita de análisis y de investigaciones de varios países, también nos muestran que en Latinoamérica, hablando de población de parásitos o de familia de parásitos y de género, el que comúnmente va a estar presente en esos animales con parásitos resistentes es el Hemoncus. Entonces, analizaron de esos nemátodos resistentes cuáles correspondían a cada nemátodo, y se dieron cuenta que el que casi siempre se iba a encontrar en esas granjas que ya presentan resistencia
iba a ser el Hemoncus. Entonces, eso para mí es muy alarmante. O sea, ahí me están diciendo que sí, el Hemoncus yo sé que es el que casi siempre o el que muy comúnmente me está causando signos clínicos en mis animales y quizás muertes. Y además me están diciendo que en Latinoamérica es muy común que ya hayan Hemoncus resistentes a las moléculas que usualmente pues que comúnmente usamos. Entonces, eso es para que nos pellizquemos y digamos, bueno, ¿cómo es ese uso de esas moléculas, cierto? ¿Lo hago de forma correcta? ¿Cómo está mi granja? ¿Cómo podría revertir como ese problema? Entonces, por lo menos esos son datos que nos llevan como a aterrizar mucho la información. Acá esto es del grupo de estudio de investigación al que pertenezco, el grupo CIVAT, en donde en granjas de Antioquia se pudo también ver que precisamente hay un Hemoncus resistente al albendazol, al fenbendazol y al levamisol. Entonces vean que son las moléculas que comúnmente se usan en las desparasitaciones y en esos tales planes sanitarios que les comenté que no deberían por qué ser tan estrictos o deberían copiarse de cualquier lado. Acá otra investigación del grupo al que pertenezco, también con Hemoncus. Y acá algo pues que es la justificación de tanta carreta para las resistencias, y es que eso no es porque sí, no es porque cualquier investigador o cualquier médico veterinario quiso hacer hincapié, sino porque en el mundo ya la gente se ha reunido, han hecho pues muchos congresos, muchas investigaciones que soportan las guías y los pasos a seguir para diagnosticar las resistencias y para saber cómo hacer en esos casos de resistencias. Entonces, precisamente esta guía pues, de la Asociación Mundial para Avances en Medicina Veterinaria o en Parasitología Veterinaria da unas guías para diagnosticar esas resistencias en pequeños rumiantes y en rumiantes pues como bovinos, grandes rumiantes. Y ellos a modo general me dicen, si yo sospecho de resistencia, puedo hacer ensayos in vivo o in vitro. Entonces, ¿cuáles serían esos ensayos in vivo? Que serían como con el uso de animales o en mi granja o en mi potrero. Entonces, estos ensayos in vivo me permiten en mis potreros, con mis animales, yo ver o sospechar que precisamente hay resistencia. O sea, estos ensayos no me van a decir que existen resistencias, pero sí me van a decir que hay una ineficacia de los principios activos o de mis planes sanitarios y que posiblemente haya resistencia. Entonces, a modo pues resumido, estos manejos in vivo se hacen por medio de una técnica que se llama el test de reducción de conteo de huevos, que venga trato como de mostrarles cómo sería ese test de forma rápida. Os presento otra pantalla. Presentarles esta pantalla. Acá quizás vemos una tablita de Excel y en este Excel estamos viendo que yo tengo dos coprológicos, pues, o realicé dos coprológicos, uno un día 0 y otro un día 14, que eso es como lo sugerido, que yo haga una toma de muestra pre-desparasitación y una toma de muestra para coprológico post-desparasitación, 15 días, 21 días más o menos. ¿Y eso qué me va a permitir decir? Me va a permitir ver que el tratamiento que estoy usando para desparasitar quizás no es muy eficaz o que ya está llegando pues a la ineficacia y que se me hace pues como urgente o necesario mirar si cambio el principio activo o si cambio pues el manejo que estoy haciendo para tratar de solventar en algo esa posible resistencia que estoy viendo en mis parásitos de mis animales. Entonces es muy sencillo, yo tomo el resultado del coprológico de MassMaster que me hicieron el día 0, tomo el resultado que me hicieron el día 14, y eso es básicamente una reglita de 3, una formulita que podemos encontrar en internet, en donde nos dicen que tengamos en cuenta el conteo el día 0, menos el conteo el día 14, sobre el conteo al día 0, y eso lo multiplicamos por 100, entonces eso nos va a dar un porcentaje, y ese porcentaje corresponde a ese test de reducción de huevos por gramo. Entonces,
¿Qué nos quiere decir o cuál es la interpretación de ese test de reducción? Que si mi reducción de esos huevitos, de ese conteo de huevitos, es menor del 90 o del 95%, pues algunos autores lo ponen, ese tratamiento está siendo ineficaz. O sea, si yo hice, por ejemplo, este coprológico que me disminuyó en un 100% el conteo de huevos, yo puedo decir que ese tratamiento que apliqué a este animal fue muy efectivo y que me bajó pues, la carga notoriamente. Pero si el animal que vemos abajito este del 60%, yo podría quizás analizar que vea que este tratamiento que le apliqué me redujo solo en un 60% la carga que tenía inicialmente, entonces ahí pasó algo, ¿cierto? O el tratamiento no está sirviendo, está siendo ineficaz, o ese animal lo dejé contaminar, o qué me pasó ahí, ¿cierto? Entonces vean que ese test de reducción, aunque no me esté diciendo específicamente, vea que resistencia, vea que está haciendo sus parásitos resistentes a esta molécula, esto sí me está diciendo, vea, ponga la alarma, que esta desparasitación está siendo muy efectiva y que hay que hacer algo ahí, ¿cierto? Hay que cambiar ese principio activo, hay que cambiar el manejo que le estás dando, ¿cierto? Entonces, este test de reducción me sirve para eso, para que mis sospechas pues les dé como más validez. Y hablando de la carga parasitaria, que algunos quizás están diciendo, bueno, pues que yo tengo una carga parasitaria, pero no sé qué es lo normal, que sea alto o bajo, o pues o qué podría esperar con mis animales. Esto les traje de un libro de parasitología. Ustedes buscan y encuentran muy fácil estas tablas guías en internet. Entonces, lo importante con esas tablas es saber cómo interpretarlas. Entonces, vean que esta tablita me está mostrando unos niveles pues, de infestación perdón, de conteo de huevitos. Entonces, importante que yo tenga en cuenta que el MadMaster siempre me va a dar una infección mixta de huevitos. Entonces, según esa infección mixta y esta carga sugerida, yo podría también tomar decisiones. Entonces, acá me dice que de 250 a 100 es una carga de baja a moderada. Entonces, yo podría decir, vea que yo tengo ese animal con 1000 huevos por gramo, entonces esa carga es moderada, pero es un animal que quizás está mal clínicamente, entonces venga el desparasito. O puede ser una carga moderada o media, pero es un animal que quizás no necesita que les parasite, yo lo veo bien de sus mucosas, de otros pues, signos vitales, entonces mejor no les parasito. Entonces, esas son las tablitas guías como para que podamos apoyarnos para las desparasitaciones. Ya sigamos con la presentación, como para darle cierre a la presentación. Entonces, vemos que las resistencias pues no es algo para negar, están presentes, no podemos pues decir que nadie va a padecer de eso es algo inevitable, o sea, por buen manejo por el mejor manejo que yo tenga en algún momento de mi vida productiva, voy a quizás a llegar a un grado pues de posible resistencia, entonces lo que yo podría hacer es evitar precisamente que llegue rápidamente como a esas resistencias. Entonces, lo que uno hace para evitar llegar a esas resistencias y ya como terminando en algo tantas ideas, es primero tratar de manejar una población refugio. Entonces, esa población refugio, ¿qué significa? Que yo no desparasite todos mis animales, que yo intente tener en mis animales la población de parásitos más susceptible posible a los medicamentos. Ya vimos pues gráficamente que siempre van a haber parásitos susceptibles y resistentes a las moléculas antiparasitarias, entonces entre menos yo desparasite mis animales, más voy a tener a nivel teórico una población más mixta en mis animales, entonces precisamente la población refugio hace referencia a eso, a esos animales que yo no desparasito o que desparasito estratégicamente, como buscando pues que no tengan o que no se llegue a una resistencia a una población de parásitos resistentes. También puedo hacer un manejo integrado, que sería pues como hacer distintas prácticas de manejo que me permitan evitar que haga solo uso de los medicamentos antiparasitarios. Entre esos manejos integrados, entonces, yo podría hacer una rotación de potreros pues estratégica, ¿cierto? Con ocupación de más o menos 3 días, como les dije, o 4 días.
darle un tiempo de descanso a sus potreros, supuestamente o teóricamente, con algún tiempo de descanso, algunas larvas van a morir pues con presencia pues en el medio ambiente o en el medio ambiente. También se podría hacer uso de pasturas con algunas vellosidades, que específicamente no recuerdo pues cuáles pasturas, pero también hay estudios que nos dicen que hay pasturas que evitan que las larvas hagan mucha o más migración y estén más presentes a ser consumidas. Algo que es fundamental y que a veces no lo tenemos en cuenta es que los parásitos acá en el trópico siempre van a estar presentes. Y si yo voy a montar una explotación en un clima o en un piso térmico en donde es muy común que los parásitos se reproduzcan de una forma muy fácil o que estén de forma efectiva más rápido, entonces yo tengo que analizar eso, ¿cierto? Yo cómo voy a poner una explotación en este medio si sé que va a ser mis animales van a ser más propensos a que adquieran ciertos parásitos, entonces pues a modo teórico yo debería poner explotaciones pues en climas algo extremos, pero eso no es la ideal o no es lo más práctico y tampoco pues es que tengamos todos la disposición de tierras y de granjas para hacer esa ocupación pues como tan selectiva. Entonces hay que tener en cuenta el clima y el medio ambiente, es porque van a haber factores predisponentes como es la humedad, la lluvia, el caso de fasciola, los charcos, entonces tener en cuenta esos factores para hacer manejos que eviten que mis animales tengan por lo menos más presencia o que estén en presencia de estos parásitos. Este es un método que no le he nombrado pues específicamente en toda la charla, pero que todos lo conocemos si trabajamos con pequeños rumiantes, y es el método FAMACHA. El método FAMACHA hay muchos que lo apoyan y otros contradictores, pero eso también depende del cómo, ¿cierto? Entonces, el método FAMACHA, pues sabemos que solo se puede relacionar con Haemonchus contortus. ¿Listo? Haemonchus contortus es el único parásito o el único nematodo que se puede relacionar con la posible presencia de mucosas pálidas o rojizas, por lo menos en el caso de bajas cargas de Haemonchus. Entonces, aunque sea solo por Haemonchus, es de importancia porque nos va a dar una guía de manejo para aquellos asesores o técnicos que no pueden estar todo el día en las granjas y que nosotros necesitamos tener un criterio o una guía para hacer las desparasitaciones. Entonces, a veces es muy difícil que nos hagan o nos tomen en cuenta las recomendaciones de no desparasitar a todos los animales, pero si nosotros implementamos el método FAMACHA en estas explotaciones que quizás no son como muy receptivas a estos manejos y les enseñemos que si por lo menos desparasitan con el criterio de tener algún grado pues, de mucosas pálidas y de sospecha a Haemonchus, entonces vea que estamos implementando un manejo selectivo y estamos evitando que quizás algunos animales tengan un tratamiento que no era necesario y de esa forma, quizás no tan directamente, estamos haciendo una población refugio en esas explotaciones que sabemos que a veces es muy difícil controlar mucho la cuestión pues, de las desparasitaciones, porque sabemos que una cosa es lo que dice el asesor técnico, otra es lo que puede decir el dueño y otra es lo que hace el encargado de la explotación. Entonces, quizás implementando el método FAMACHA en esas explotaciones que son como algo difíciles, pues como de que nos hagan caso, podríamos evitar en algo ese uso indiscriminado de fármacos. Estos son de estudios pues, de importancia del método FAMACHA, el método FAMACHA. Y esto es como una pequeña guía ya como cerrando. Entonces, si yo tengo casos clínicos de parásitos, entonces debería ser un diagnóstico que ya vimos que la idea número 1 de esta charla es que solicite McMaster siempre que necesite un coprológico para pequeños rumiantes. O sea, yo voy a hacer un coprológico, si el laboratorio no hace McMaster, estoy perdiendo el dinero en ese coprológico. Yo necesito que me den una carga cuantitativa de lo que tiene mi animal. Lo otro, como yo ya miré la carga de mi animal, miré las referencias, busqué tablitas de referencia y yo ya, según mi criterio, desparasité o no desparasité, tengo que hacer una verificación de cómo me fue, ¿cierto? De si es solo el animal, de cuál es la dosis correcta, de cómo es el manejo de esos animales
de que si estoy usando Famacha, ese Famacha también me da como esa relación o esa importancia de desparasitar. Y ya después de que hice el tratamiento, yo ya podría decir, bueno, ese tratamiento fue efectivo o no fue efectivo, o más bien fue eficaz, y ahí es donde ya nos podríamos sospechar o tener en idea que quizás hay resistencia si hacemos el test de reducción de huevos por gramo, que es el que les comenté que se hacía muy fácil, ¿cierto? Que es comparar dos resultados de dos coprológicos, y eso me va a llegar a intuir que quizás ese tratamiento que ya apliqué no fue muy eficaz. Entonces, por lo menos la idea central de la charla era, MadMaster existe, la técnica existe, mandémosla a hacer, no esté siendo muy eficaz mis desparasitaciones, venga que yo puedo evaluar en mi granja o sencillamente cómo están siendo eficaces las desparasitaciones y ya el jalón de orejas o la sugerencia pues el uso debido de los medicamentos. Entonces ya cerrando, esas son las fotos de unos corderos ideales que uno esperaría, corderos que ojalá hayan sido criados en pastoreo, que es lo más económico, ¿cierto? Y esto es una foto de un pastoreo muy bonito, pues que me encontré hace algún tiempo en una granja, un pastoreo rotacional, que acá vemos pues diferentes potreros pues como también en descanso y que hay otro potrero acá más cerca como con otro aporte de proteínas. Entonces estos son como los potreros para la foto, ¿cierto? Que se ven muy delimitados, muy bonitos. Estos ya son imágenes cerrando de animales en pastoreo, esos son en el norte de Antioquia, con animales muy bonitos en pastoreo. Y ya esta es una gráfica para no quedarnos, pero para decirles que además del manejo obvio antiparasitario con los parásitos, hay muchos otros manejos integrados, como pueden ser darle un suplemento de alimento pues, que tenga algún contenido de tanino, ¿cierto? Hay algunas especies pues, forrajeras con taninos que está demostrado que algún grado de taninos pueden disminuir algo la carga parasitaria. Yo también podría hacer un paseo rotacional y evitar que mis animales tengan mucho contacto con los huevitos de nematodos, o perdón, con las larvas L3 que eclosionaron de sus nematodos. Yo también podría hacer un manejo directamente en las pasturas y bajar en algo la carga de larvas, entonces podría fumigar ese potrero, pero fumigaría pues como para bajar una alta carga y no tomar esto como práctica cada 15 días o cada mes, porque también esos nematos adquirirán resistencia a esas fumigaciones al potrero. O si yo tengo el modo de probar tratamientos alternativos como el uso de hongos nematófagos, también podría hacerlo. Entonces vean que el manejo integrado que les comentaba hace un par de diapositivas está enfocado en que yo solo no haga uso del tratamiento pues, antiparasitario, sino que por medio de la técnica FAMACHA y por medio de otros manejos evite precisamente desparasitar. Y ya esta sí es la última, es para recordarles pues que no siempre la presencia del parásito es pues, va a ser la mala en el paseo. O sea, el parásito puede estar presente, pero si ese huésped está inmunosuprimido, está malnutrido y ese medio ambiente no es el mejor para el huésped y es el más propicio para el parásito, entonces va a hacer que en esa tríada epidemiológica nuestros animales entren perdiendo, ¿cierto? Que mis animales si por un lado lo más básico es el alimento, no lo tienen, entonces un animal más nutrido es el que muchas veces vamos a ver que precisamente en los coprológicos va a tener mayor carga de parásitos. Entonces, esto ya es todo. No sé si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Leonardo. Creería que la mayoría de las preguntas iban enfocadas hacia el tipo de desparasitantes, pero como dijiste al inicio de la charla, de eso precisamente no se iba a tratar esta charla. Y adicional a que es importante el manejo veterinario, pues en caso tal, pues para poder hacer no solamente basado pues en el parásito como tal, sino en los signos clínicos, en la resistencia pues en el punto. Sin embargo, una última pregunta de Ricardo Llano me habla de ¿cuáles parásitos son perjudiciales en la ingestión de carne para los humanos? Ingestión de carne para los humanos, bueno, entonces, aunque entre esos estos yo no los puse, me vuelvo a la presentación, me salgo un poquito. Hay entre esos cestos hay unas tenias que son de importancia para el consumo humano. Entonces, entre esas la tenia hidatígena, hay otra, yo busco la presentación.
son foticos, que básicamente el problema va a ser no solo con el consumo de la carne de oveja quizás mal cocida, sino que el por qué esa posible fuente de contaminación. Entonces, ahí es donde ya quizás buscamos la presencia de perros o gatos que pueden estar siendo hospederos definitivos de esos parásitos que están presentes en esas ovejas. Entonces, déjame, yo busco lo que quiero mostrar, que están acá. Entonces, no sé si están viendo acá, por ejemplo, uno de esos que son perjudiciales en la carne, en la carne sería este caso pues de esta tenia, entonces, que se contamina precisamente con la presencia de los perros. Entonces estamos hablando de la tenia ovis o el Cysticercus ovis, que es el que nosotros vamos a consumir, y esto precisamente es por contaminación de las pasturas con heces de animales que están con esta tenia. Entonces, la oveja o la cabra son los perros intermediarios de estas tenias y se van a alojar precisamente en regiones como el corazón o el cerebro o algunos otros músculos irrigados de nuestros animales. Entonces, es similar como a lo que podría ocurrir con el consumo de la tenia solium pues en bovinos. Entonces, en este caso, esta tenia ovis también podría producir algunos casos de larvas migrantes por ahí. Además, también tenemos otro que es importante, que es la tenia hidatígena, que está a producir otro tipo de quistecitos en la carne, o por lo menos en el corazón o en el hígado, que también en planta de beneficio, por lo menos yo no los vi presentes, pero me comentaban que algunas veces estaban. Vean que es un quiste muy diferente al que les mostré ahorita, como más, un contenido más acuoso. Y otro que es muy importante es el Echinococcus, ese también podría estar presente con las ovejas y también produce unos quistecitos en los órganos o en las vísceras rojas. Entonces, esos parásitos, o esos tres tenias, por ejemplo, son muy importantes en el tema zoonótico para nosotros, ¿cierto? Y vean que no, pues la tenia multisex también, pero vean que la importancia no es porque la problemática de consumir la oveja o la carne contaminada, sino el por qué, ¿cierto? Entonces, lo importante con eso es que tengamos en cuenta que estos perros, por lo menos que son pastores, que los tenemos pues como una ayuda productiva en nuestras granjas, también debemos hacerle un manejo parasitario, ¿cierto? Hacerle coprológico, desparasitarlos, porque ellos, al ser hospederos definitivos de algunos parásitos y la oveja ser intermediaria, podrían estar replicando el ciclo de vida de esos parásitos que nosotros accidentalmente podríamos adquirir y que lógicamente van a ser de importancia sanitaria. No hay ninguna otra pregunta adicional, doctor Leonardo. Te agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la charla del día de hoy. Muy interesante tu charla y esperamos para todos, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube ULE Asayista para que quienes deseen tener la charla también la puedan ver en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, algunos en los 3 días y hoy solamente en el día de hoy. Esperamos próximos seminarios para que puedan asistir. Listo, con gusto. Hasta luego. Hasta luego.